No se recuerdan que hemos hecho anteriormente. Ya un poquito Por más ejemplo, me atrás. acuerdo de Edipo, que el ¿Ya? destino era sí o sí matar a su padre y casarse con su madre, por ejemplo. También de Ulises, creo que se enfrentó contra Poseidón. Y también me acuerdo que de los Egnatón, los jefes, eso. Ya. Ay, profesor, yo me acuerdo de lo que hemos leído ayer, A de ver. una guerra del Peloponeso, la Tercera Guerra Mundial, y también eso todo eso fue eso no me acuerdo. Ya, está bien, lo que se han recordado, pero vamos a hacer una diferencia cuando hablamos de de la guerra mundial, guerras mundiales. ¿Por qué creen que se le llama, ya saben que una guerra, ¿no es cierto? Una guerra es un enfrentamiento de países, o pueden ser de pueblos, de aldeas, como la aldea o de la hoja, ¿no? Sí, Ya. Pero cuando decimos guerra mundial, ¿a qué se refiere cuando dice mundial? entre todas las naciones. Ya. ¿Qué más? El mundo, así como nos dice, el mundo, todo el mundo. Entre todos los países del mundo. Todos los países del mundo. Todos los países del mundo, ¿ya? Ahora vamos a ver algo, o al menos una gran parte. Ahora les voy a mostrar, eh, toda mi pantalla, me pasa la grabación más que este. Vamos a compartir toda la pantalla. ¿Saben, chicos? A la siguiente vez van a cambiar sus nombres, ¿ya? No importa, solo pongan su nombre nada más. Le quitan o le ponen otro, o su segundo nombre nada más y sin apellidos, ¿ya? ¿Listo? ¿Por qué, profe? Es que en la grabación no debe salir sus nombres, pues. ¿Ya? Ay, pero entonces está saliendo la grabación. Por seguridad también, pues. También por seguridad. ¿Listo? Pero, profesor, o sea, ¿cómo ponen para que no se vean sus nombres? Mm, pueden cambiar, así como se han inscrito, pues. Ya. Ahora, ¿se mira mi pantalla Google? Sí, profesor, o sea, ¿nos tenemos que cambiar de nombre? Ya, después, eso vamos a hablar después, ya. Entonces, vamos a hablar de la cultura Grecia nada más. De Grecia. ¿Está Fabricio? Perdón, ¿está Gerardo? Sí, profesor. Gerardo, ¿estás ahí? ¿Estás haciendo otras cosas? Sí, profesor, se acaba en el baño. Ah, ya. Muy bien. Grecia, vamos a ver el mapa. Lo vamos a ubicar. Tiene que ver con lo que ustedes estaban hablando de guerras mundiales. Son guerras mundiales que por el momento todavía no vamos a tocar. Llegaremos más adelante. Hay otros libros. Vamos a ver si no se regresa. El globo terráqueo, todo el mundo, la mayoría del mundo, sobre todo en Europa hubo esas guerras, pues, ¿no? Que repercutió a todo el mundo. En cambio, no se puede decir guerras mundiales en la antigüedad, porque solamente era toda esta partecita del mundo, no se conocía toda esta parte nada más. Nada más se conocía, todo lo demás se ignoraba que existía. Por eso es que nos dicen a nosotros, o dicen cuando vino Colón, descubrió América, el nuevo mundo. ¿Ya? Eso sucedió en 1492. Entonces, no se conocía. Es más, el mismo Colón no sabía que había llegado a un nuevo continente. Ya más adelante empiezan a notar que era otro continente, no era la India, como se decía, pensaban en ese entonces. Por eso es que a los que son, han nacido, pobladores que estaban acá, se les dice
y indios, porque pensaban que estaban en la India. ¿Bien? Por eso solamente se le dice guerra. En el caso de Grecia, o que vimos el tema anterior, era la guerra del Peloponeso, todo este sitio, todo este lugarcito. Y Grecia en la actualidad sigue siendo Grecia. En la actualidad que estamos estudiando, estamos hablando del siglo 4 5 antes de Cristo, o sea, más o menos 2500 años, todavía sigue ahí Grecia. Claro, con diferencia geográfica ya, pues, ¿no? Atenas todavía sigue. Ahí está, es más, el nombre sigue todavía. Tantos años y sigue. La que se ha desaparecido es Esparta, por ejemplo. Esmirna sigue. Macedonia sigue. Que más adelante vamos a hablar justamente de un gran macedonio, Alejandro Magno. Alejandro Magno fue el que difundió la cultura griega por todo este sitio. Llegó más o menos hasta acá, por acá llegó su reinado. Murió cuando tuvo 33 años, nada más. Así de joven murió. Y conquistó todo ello. ¿Listo? Ahora, toda esta introducción que les estoy dando en esta historia, en lo que ustedes han más o menos recordado, tiene que ver bastante con filosofía, justamente que es el tema que vamos a tratar hoy, el apogeo de la filosofía. Bastantes, Profesor, dime. hoy me dijo que nos iba a enseñar las tildes y otra cosa que no me acuerdo cómo se llama. Ya, esto, entonces, en todo caso, voy a terminar esto y les explico rápido las tildes, ¿ya? Esto va a ser sencillo. Antes de ello, para que Alejandro Magno, por ejemplo, tenga esa idea de conquista, de ir más allá, porque todo esto era desconocido. Pensaban que la Tierra era plana, por eso se dice también planeta, pues, ¿no? Eh, y después de ahí había un abismo, un inmenso abismo. Solo imagínense, pongamos un plato, era la Tierra, así pensaban los griegos, principalmente los griegos. Era un plato y después del plato era abismo, todo lo demás. Por eso es que tenían miedo de ir más allá. Aristóteles le contaba algunas cosas, era su maestro de Alejandro Magno, su profesor, le enseñó bastante. Le hablaba un poquito de lo que había más o menos en Rusia, no se conocía pues entonces Rusia, ¿no? Todos estos pueblos no existían, así como están ahora. Pero él, por la aventura y por la conquista, llegó hasta la India, conquistó la India. En realidad, todos los pueblos que hubo o que pasaba, conquistaba. Egipto también fue una parte de él. Y ese tal Aristóteles era un filósofo, el que le enseñó bastantes cosas, y sobre todo a, a difundir la cultura griega, que a la actualidad nosotros estudiamos. Ustedes cuando estén en secundaria ya van a empezar a estudiar en historia, sobre todo lo que es los filósofos. En literatura también van a estudiar en literatura sobre eh, Homero, recuerdan que hablamos de Homero, era el que escribió la Odisea. Exacto, la Odisea y la Ilíada. Esas dos obras son muy importantes porque nos relata cómo era en la antigüedad, cómo se comportaban, cuáles eran sus creencias. Por ejemplo, ustedes ya saben, ¿no es cierto?, que tenían varios dioses. ¿Cuáles eran? A ver. ¿Qué, profesor, qué? ¿Qué era qué? ¿Cuál era? Zeus, Zeus, Ares y Poseidón. Eran los tres principales, pero habían más. Ah, claro, por ejemplo. Atenea. Muy bien. ¿Qué más? Este, Gerardo, ¿estás respirando? Estoy pensando, profesor. Ya, ¿no? Tienes que pensar más rápido todavía. Vamos a ver, voy a compartir, a ver. Solamente esto voy a grabar. Muy bien. Entonces, voy a poner solamente el libro ya para que se mire solo el libro. Ok, profesor. Ya. Voy a explicarles las tildes, ya. Rápido va a ser.
Ustedes tienen algunas dificultades, sobre todo la tilde general. El hiato no. Por ejemplo, acá dice filosofía. Ya encuentran hay una rayita oblicua ahí, ¿no? Profesor, no está compartiendo pantalla. ¿Cómo está compartiendo? Ya, un momentito, Profesor, no está compartiendo pantalla. ya, un momentito, un momentito. Vamos, ¿no? Chiquichi. Muy bien. Ahora sí, ahí. Sí, profesor, ahí sí, ahí sí. Ahí ¿Se ve mi Word? Sí, no. se ve en filosofía, sección Ya, 74. ya, muy bien, entonces. Por ejemplo, acá hay una rayita oblicua. Es muy diferente escribir así. La I en este caso está con mayúscula. Pero si sería minúscula, solo el punto. Y si tiene tilde, o como tiene filosofía, es la rayita oblicua, no es un punto. Y ahí nos indica que es la mayor fuerza de voz. No vamos a decir filosofía. Filosofía. Exacto, filosofía. Estos se llama hiatos, pero vamos a dejar de lado los hiatos. Lo que vamos a hacer, Pero, profesor, ¿se dice así siempre se va a decir filosofía? filosofía, ¿O solo se dice filosofía? filosofía, pero es que el detalle es Si no llevaría, entonces no llevaría la tilde, no tendría, no se diría así, si no tendría la tilde se diría filosofía se diría filosofía. a filosofía. Ah, ahí te voy a explicar. Muy bien. Tenemos principalmente tres partes. Ustedes seguramente ya hicieron también eso. Hicimos ahí, por ejemplo, las agudas. ¿Eso lo hicieron alguna vez en el colegio? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No, profesor. Ya. No sé. ¿Por qué los odios? Sobre esdrújulas. Principalmente, Profesor, dime. profesor, hay dos Danilos. ¿Profesor, me escucha? Sí. Ay, es que no he salido y no he vuelto a entrar y parece que todavía el otro no ha salido. El otro Danilo no ha salido, no sé por qué. Se ha bugueado. Está en la Matrix. Se ha bugueado, o si no, alguien está esperando por mi cuenta. Está en la Matrix todavía, pues. Falta desconectar. Ya se fue. Ya, miren. Agudas, la regla de las agudas nos dice, va a llevar la mayor fuerza de voz en la última sílaba. Por ejemplo, a ver, con una sola palabra. Aguja. En la última sílaba. ¿Cómo contamos las sílabas? Nosotros contamos, por ejemplo, yo digo, Perú. ya, un momentito. ¿Cómo Perú, contamos? sí, Perú. ¿Cómo contamos? Acá tenemos una sílaba, dos sílabas. De dos en Público. tres. Perú también está bien. Vamos a ponerla una sola palabra, por ejemplo, esta. Nos dice las agudas, lleva tilde, o la mayor fuerza de voz, la mayor fuerza de voz en la última sílaba. O sea, nosotros tenemos que contar, siempre van a contar de la última, no van a contar de acá de derecha a izquierda, sino de izquierda a derecha. Perdón, de derecha a izquierda, no de izquierda a derecha, sino de derecha, o sea, de acá de la última, a la primera. ¿Por qué? Porque nosotros, para saber la mayor fuerza de voz, vamos a reconocer de esa forma. Miren, por ejemplo, lo voy a... Las agudas llevan en la última, estoy pintando, ya lo voy a pintar. Las graves
en la antepenúltima. Acá se llama última. Se las voy a poner acá. Última sílaba. Perdón. Penúltima sílaba. Penúltima sílaba. Y este por eso que le ponemos. Esa sería la antepenúltima. Exacto. Antepenúltima y la. ¿Esta qué sería? No. Última. Si acá está la última, ¿cómo va a ser la última? Primera. ¿Por qué adivinan, chicos? ¿Sabes? ¿Por qué adivinan? Deben pensar, no se habla por así, solamente por. Super antepenúltima. Tras penúltima. Ah, tras penúltima. Sabía que era algo así, pero no me acuerdo. Ah, profesor, entonces atrás dice, o sea, que atrás. Claro, tras antepenúltima. Pero su regla general es que siempre van a llevar tilde, siempre. Cuando la mayor fuerza de voz está en la penúltima sílaba. Por ejemplo, acá la misma palabra esdrújula. Es una palabra que su acento tiene en la penúltima sílaba. Porque miren, las es la última. Van a contar desde ahí. Le voy a poner el colorcito. Esdrújula es la Penúltima. penúltima. Dru es la Antepenúltima. antepenúltima. Y tras Tras antepenúltima. Tras sante. Profesor, creo que me voy a retirar un rato porque voy a estar ya de la casa de la mamá de mi mamá y voy a ir a la casa de mí. Ya, pero ahorita te vas a ir. Y ahorita, justo ahorita. A las 3:30 hasta las 3:40 estaré en mi casa. Ya, pues, pero, bueno, quería explicar esto, pero ya lo voy a No, grabar pero entonces. yo me voy a quedar acá hasta voy a seguir, pero solo que voy a estar en el celular. Ah, ya no hay problema. Ya, listo, entonces. Ya sigo. Entonces, miren, agudas. En la última, ahí la mayor fuerza de voz tiene que estar en la última sílaba. Las graves, Profesor, ¿por qué ha puesto usted agudas? La mayor fuerza de voz es la última sílaba. la mayor, es mayor esta vez. Mayor. Profesor, La mayor fuerza de voz. En la Ya, sí, última. Acá lo estoy escribiendo. Última sílaba. En las graves. ya, profesor, me voy a retirar, vengo en 2 minutos. Ya. Unos 10 minutitos. La mayor fuerza en la penúltima sílaba. En la penúltima sílaba. Ya mejor voy a borrar así, ¿no? Profesor, penúltima sería una antepenúltima porque la tilde la tiene en la antepenúltima. Profesor, penúltima sería antepenúltima porque tiene la tilde en la tercera sílaba. Ya les dije que no deben contar así. ¿Cómo dije, a ver? Última, penúltima, antepenúltima, tras. Exacto, se cuenta de la última sílaba. No van a contar de izquierda a derecha, se cuenta de derecha a izquierda. De la última. Entonces ya penúltima no sería antepenúltima porque estoy haciendo mal. Sería última, penúltima, antepenúltima, tras antepenúltima. Así se cuenta, ¿ya? Ahora vamos a ver. ¿Me podría poner el trazan arriba y antepenúltima abajo porque me confundo? ¿De qué? En trazan, eso, ¿Qué cosa? ¿Qué tiene acá? trazan, tras antepenúltima. Claro, tras antepenúltima. Ay, pensé que era trazan antepenúltima. Perdón.
Tras antepenúltima, así es. Este es última. Mira, acá solo el último se está aumentando un prefijo, eso se llama prefijos. Última, penúltima, antepenúltima, tras antepenúltima. Todos llevan la palabra última. Solo está aumentando, ya. Entonces, las agudas llevan la mayor fuerza de voz ahí. Pero ¿cuándo se va a tildar, por ejemplo, las agudas? La primera sílaba. Cuando termina en N o S o en las vocales. ¿Cuáles son? A, E. A, E, I, O. O sea, profesor, solamente pueden ser agudas, digamos, si termina en N, y también si termina en S, o si termina en A, E, I, O, U. Bueno, vamos a ver, cuidado, no, yo no dije eso. Vamos a ver, ¿ya? A, E, I, O, U. Ya, vamos a ver. Lo que tú dices, hasta cierta parte es verdad, pero no todo. ¿Por qué? Uno nos dice la regla de las agudas, que tiene que terminar en la última sílaba. Esa es la mayor fuerza de voz. Puedo decir, por ejemplo, caminar. Caminar. La mayor fuerza de voz, ¿dónde está en caminar? En NAR. Nar, muy bien. Y la última sílaba es, ¿no es cierto? ¿Sí? O sea, no exactamente tienen que quedar al final, tienen que quedar, no al final. Ya, un momentito, ¿ya? Ahí tiene la mayor, voy a agrandar. Ahí. Tiene la mayor fuerza de voz ahí. Hasta ahí tiene la mayor fuerza de voz. Pero, estoy grabando esta parte. Vamos. Ya. Por ejemplo, acá en caminar. Termina en R. Por eso es que no lleva tilde. La tilde es la rayita oblicua. Esta rayita. Esta de acá. Voy a poner un costado. Esa rayita que ven en algunas palabras. Esa rayita, ¿se mira? Sí, profesor. Ya, esa es la tilde. Eso es. Y solamente se va a poner por estas reglas que le estoy diciendo justamente. Esta también es una palabra aguda, porque la mayor fuerza de voz tiene la última sílaba, pero no lleva tilde. ¿Por qué? Porque nos dice acá, para que lleva tilde las agudas, tiene que terminar en N, S o cualquier vocal. Pero acá está terminando en otra consonante, entonces no lleva tilde. Por ejemplo, Danilo nos dijo Perú. Este sí lleva tilde. ¿Por qué? Profesor, porque termina en una sílaba. Exacto. O sea, Porque, profesor, la caminar no tendría una tilde porque ya tiene la mayor fuerza por ser NAR. no dije eso. A ver, otra vez. No, o sea, no, Otra vez no se, voy a explicar, ¿ya? Miren, las agudas nos dicen que tiene que terminar en la última sílaba. ¿Ya? En la última sílaba. Cualquiera puede terminar en cualquier consonante. Pero si tiene la mayor fuerza de voz en la última sílaba, es una aguda. Pero ¿cuándo se va a tildar las agudas? ¿Cuándo? Cuando terminen en NS o vocal. Como caminar no termina en NS o vocal, no se le tilda, pero es una aguda. ¿Por qué? Porque lleva la mayor fuerza de voz en la última sílaba. Lo estoy marcando. Pero Perú, ¿por qué lleva tilde? Porque es una aguda, la mayor fuerza de voz está en la última sílaba, Perú. ¿Y por qué lleva tilde? Porque termina en una vocal. Entonces las agudas nos dicen, si termina en vocal,
vamos a tildar. Además que termina en vocal, tiene que tener la U en la última sílaba, la mayor fuerza de voz. Y acá dice Perú. Acá nosotros decimos Perú, ¿no es cierto? Sí. Ya está. Eso es. ¿Se entendió? ¿O le explico Sí. de nuevo, Aidan? No sé si se entendió, profesor. Ya, muy bien. También. Ahora vamos a ver en las graves. Las graves es todo lo contrario de las agudas. Aparte que nos dicen, ¿no es cierto? Que la mayor fuerza de voz es en la penúltima sílaba. Ya saben que tenemos que contar de la última sílaba. Última, penúltima. Entonces, si nos dicen la penúltima sílaba, por ejemplo, la palabra graves es una palabra grave por el acento. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No sé. No, profesor, no entiendo. A ver, ¿podría volver a repetir? La palabra grave es por el acento, eso se llama acento, la mayor fuerza de voz, es una grave. ¿Por qué? La palabra grave, ¿por qué? Porque tiene la tilde en la penúltima letra. La tilde no, la mayor fuerza de voz. La mayor fuerza de voz Claro, en la tilde penúltima. es cuando tiene esa rayita así como está acá. ¿Ya? Como está acá como Ya. En Perú, ese es tilde. Aparte que tiene la mayor fuerza de voz en la última sílaba, también tiene tilde la palabra Perú. Pero en caminar tiene solamente la mayor fuerza de voz, pero no tiene la tilde. ¿Por qué? Porque no tiene estas reglas que nos dice. ¿Ya? Voy a poner otra palabra. Voy a poner la regla. La regla dice, para tildar las graves, tiene que terminar en cualquier consonante. En cualquier consonante. Menos, ¿en cuáles creen ustedes? Menos. Hey, ¿qué ha pasado? Menos N y S. O las vocales. Profesor, ¿por qué es el mismo que la última N, S y A, E, O? Acá menos, pues menos. O sea, se puede Ah, tildar. ya, menos. Ah, ya, perdón, profesor. Claro, se puede tildar cuando termine cualquier consonante. Por ejemplo. Lápiz. ¿Dónde está la mayor fuerza de voz? En la En la. lista. ¿Cómo? ¿En lápiz? ¿En lápiz está la mayor fuerza de voz? No, en la. Ah, ya. En la. La mayor fuerza de voz está en la. Entonces, y termina en una consonante que es diferente a N o S. Entonces se tilda. Lápiz. Por eso es que la palabra lápiz se tilda. Porque no termina. La mayor fuerza de voz está en la penúltima sílaba. Ya dijimos que contamos de derecha a izquierda. Última, penúltima. Entonces, la y pis es última. La es penúltima. Listo. Ahí en la está la mayor fuerza de voz. ¿Y qué nos dice? La mayor fuerza de voz. Pero si termina en una consonante, se tilda. Ya está terminando una consonante. Y en esta consonante es una Z. Cualquier consonante menos tiene que terminar N, S o vocal. Por ejemplo. A ver.
Por ejemplo, parto. ¿Dónde está la mayor fuerza de voz en parto? La par. Par. ¿Por qué no se tilda? Profesor, porque termina en una vocal. Porque termina, exacto, porque termina en una vocal. No se tilda. ¿Listo? Esto, si ustedes nomás saben esta de las agudas, automáticamente van a saber las graves. Porque miren, es lo contrario, nada más. Profesor, o sea, es lo contrario, o sea, en agudas se tiene que utilizar la A, la E, la I y la U. Sí, claro. Ah, Miren, voy a poner una palabra que se parece, por ejemplo, a este de acá. A ver, vamos a ver en qué nivel, cómo me han entendido. Yo digo, a ver, miren, ya lo he dividido. Acá, ¿dónde le pongo la tilde? Nos dice, si es aguda, nos dice, la mayor fuerza de voz está en la mayor fuerza de voz está en la última sílaba. ¿Cómo se leería? ¿Cómo se leería? ¿Publicó? Fuerte, fuerte. ¿Cómo? ¿Dónde sería la mayor fuerza de voz? En co. En, Co. en co, perfecto. Entonces, ¿se tilda o no se tilda? Sí, No profesor. ¿Por se qué? tilda. ¿Por No se qué? tilda, profesor. No se tilda. ¿Se tilda o no se tilda? No se tilda, profesor. Creo que sí, porque está diciendo de que ahí se utiliza las vocales y ahí termina una vocal. Exacto. Y se tilda, pues. Porque termina en vocal. Dice, ¿acaso está diciendo que no debe terminar? Sí, termina, dice. A ver acá las graves. ¿Dónde lleva la mayor fuerza de voz esa misma palabra? ¿U? A ver, lee. Publico. En bli, profesor. En bli. Ojo, hay otra palabra también que es así. Si tú me dices sin la pu, sería público. ¿Y qué dijimos de las esdrújulas? Que todas llevan tilde. Y esta es última, penúltima y antepenúltima. Entonces, si es una antepenúltima, que nos dice, todas llevan tilde. Todas se tildan sin excepción. Todas. Acá por eso no hemos tildado. Ahora acá en la grave. Aidan dice así. ¿La tildo o no la tildo? Aidan. No, no la tildes, profesor, porque no se puede tildar porque menos de la S en A y O no se podría tildar. Perfecto. Ya está. La mayor fuerza de voz tiene en bli, pero como termina en O, no se tilda. Eso nos dice la regla, ¿no es cierto? Se tilda en cualquier consonante, menos en NS o las vocales. Y justamente termina en vocal, no se tilda. Miren, es la misma palabra, las mismas letras. Las mismas letras. Pero la tilde cambia todo. Ya, profesor, ya estoy entendiendo. Es muy diferente decir público, publico y publicó. Al igual de decir término, termino y terminó. A ver, otra más, a ver. Público, término.
Profesor, publicidad. Público. Ya me olvidé otra palabra. Profesor, sería bueno que nos explique rápido porque ya son las 3:42 y no hemos leído nada. Sí. Pero esto es importante pues, para que puedan ustedes leer bien, ya no tengan dificultad al momento de leer la mayor fuerza de voz en una palabra. ¿Ya? Así es que tengan cuidado de eso. Siempre tengan presente la tilde. Van a ver, aunque en el libro, en este libro que estamos leyendo, hay, por ejemplo, hay esas dos. Ya no se debería llevar tilde. Esto no deberían llevar tilde. Es más, ya no llevan tilde ahora. Antes sí las hacían, las tildaban. Ahora no. El único que lleva tilde es este. Porque la mayor fuerza de voz está en este. Viene de un verbo. En cambio, este es un determinante que ya, eso ya más bien sí se van a confundir más. Pero se van a dar cuenta en el transcurso de la lectura, al momento de saber cuándo es un verbo. Por eso tienen que tener bastante concentración al momento de leer. ¿Ya? Hasta aquí entonces esto. Pero también nos va a explicar más de esto. Tal vez le vamos a hacer un repaso. Como Danilo también no está, de paso que Ajá, ustedes refuerzan el conocimiento y Danilo va de nuevo a hacer esto. ¿Listo? profesor, pero también nos falta antepenúltima y traspenúltima. Ya no, ya no es necesario. Esto, ya les dije, pues si todos llevan tilde, eso es, tan solo que sepan contar las sílabas. Última, penúltima, antepenúltima. Si todas llevan tilde, ni una no tiene reglas, todas llevan tilde. Acá está, mira, término, por ejemplo, le he tildado. ¿Por qué? Porque la mayor fuerza de voz está en la antepenúltima sílaba. Y nos dicen que todas llevan tilde. Todas. En la antepenúltima, esta casi no utilizamos. Es en realidad peor todavía ustedes, no lo utilizan. Por ejemplo, DMSML. Para ustedes eso nunca han escuchado. Entonces, mira, vamos a contar, ¿ya? Vamos a contar. Última, penúltima, antepenúltima y trasantepenúltima. ¿Eh? DSML. Ya lo voy a pegar. DSML. ¿Ya? Muy bien. Okay, ahora sí. Estas todas, recuerden que todas llevan tilde. o sea, profesor, solo con saber agudas y graves ya te sabes todo. Ni siquiera las graves más, solamente las agudas, pues sí es todo lo contrario. Si sabes las agudas, sabes que en las graves es todo lo contrario. ¿Sí o no? ¿Se dan cuenta en eso? Mira, yo digo, si sé que en las agudas llevan tilde en la última sílaba, pero y si los voy a tildar, tiene que terminar en S y vocal. ¿Qué son las graves? A lo contrario. Todas las consonantes menos NS vocal. Ya está. Claro que tiene que llevar la mayor fuerza de voz en la penúltima, nada más. Ya está. Poco a poco esto, ¿ya? Muy bien, ahora sí, nos vamos a la lectura. Hemos hecho mucha introducción al... Profesor, mucho relleno. ¿Por qué relleno? Es muy importante, eso no es relleno. Relleno sería que estaría conversando cualquier otra cosa que no tenga que ver nada con el tema. Salió. Vamos a ver, a ver. Ahora pues vas a leer solo nomás, no quede de otra. Listo. Ya listo. En acá se deja solo. Listo, ahora sí, empecemos. A ver, pero ¿quién empezaba? ¿Quién empezaba? Vamos a ver, ¿ya?
Acá lo puse, acá lo puse. Danilo empezaba. Entonces empieza Gerardo y después Seidan, ¿ya? Lo voy a leer un poquito. Apogeo de la filosofía. ¿Saben? ¿Se recuerdan qué significaba filosofía? Filosofía, filosofía. Sí les había comentado. No. Filo era tenía un significado y Sofía tenía otro significado. ¿Nada? Ya. Filo significa amor y Sofía significa saber o sabiduría. Entonces, filosofía en sus términos etimológicos, es decir, en sus raíces de palabras, origen de palabras, significaría amor a la sabiduría o amor al saber. Eso significaría filosofía. O eso significa en realidad, ¿no? Ya después otros filósofos le van a poner otros conceptos, que es más complejo. Pero suficiente para ustedes que sepan que filosofía significa amor a la sabiduría. A ver, Aidan, ¿qué significa Sofía? Amor a No, la... Sofía. ¿Qué significa Sofía? Saber. Maurice, Gerardo, ¿qué significa filo? Amor. Entonces, ¿qué significa filosofía? Amor al saber. Al saber o a la sabiduría. Cualquiera de las dos. Amor a la sabiduría. Muy bien. Eso significa filosofía. ¿Listo? Muy bien. Vamos a ver algunos que son algunos filósofos. También grupos que tenían una forma de pensar en específico. Empieza entonces Gerardo. ¿La vas a leer hasta acá? Ya. Yes. Los sofistas. Hipócrates, hijo de Apolodoro, Hipócrates. Hipócrates, Ahí está. hijo de Apolodoro, llegó una madrugada corriendo a casa de Sócrates. Aporreó la puerta con su bastón y entró en su tromba gritando: Sócrates, ¿estás despierto? ¿Duermes aún? Por Protágoras está en Atenas. Protágoras. Protágoras. ¿Quién era Otra vez lee. Cuando ya Marco tienes que leer de nuevo todo. sí. Protágoras está en Atenas? ¿Quién era Protágoras? El mayor sofista de su tiempo. En su acepción actual, la palabra sofista designa a un hombre que con igual facilidad pudo cobrar la verdad que la falsedad, probar la verdad que la falsedad de la misma afirmación. Esta definición no vale. Desde luego, para los primeros sofistas, con el tiempo, sofista, lo mismo que tirano, adquirió un sentido peyorativo que no tenía en su origen
En realidad, el vocablo significaba sabio. En la época de Pericles hubo en Atenas y en otras ciudades griegas profesores de filosofía que se apodaban ellos mismos sofistas. Protágoras era uno de ellos. La significación intelectual de los sofistas fue enorme. Hicieron posible en este tiempo que la ciencia se divulgara, enseñando a pesar al pueblo. Un nuevo periodo iniciado por ellos es una época de interesante vida intelectual semejante a la corriente cultural que hizo el siglo XVIII, el siglo XVIII, el siglo de las luces. Sigue, Aidan. La escena del joven Hipócrates que avisa a Sócrates, lleno de frialdad y emoción, la llegada de Protágoras. Nos da una idea de la enorme fama de los sofistas en la ciudad. Platón, el célebre discípulo de Sócrates, relatada este suceso en uno de sus diálogos. Profesor, ¿me escucha? Sí, sí. ¿Qué le decía, profesor? Ya vine a mi casa. Ya vamos a terminar. Ya, no importa, está bien. Sigue, Aidan. Al levantarse el día se fueron a casa del rico ateniense, que habían invitado a Protágoras. El gran sofista paseaba por la antecámara conversando con su anfitrión, dos hijos de Pericles, y otros tres personajes. Una multitud seguía sus pasos y bebía sus palabras. Dice Sócrates, he disfrutado observado a esta gente. Cada cual evita estorbar el paso de Protágoras. En diversas estancias de la casa había otros sofistas, rodeado cada uno por un grupo de admiradores. ¿Por qué sofistas? Ya no les he dicho al inicio, era una clase de filósofos. Ya, perdón. Acá está, mira, acá no dicen. Dice, la palabra designa un hombre que con igualdad, facilidad puede probar la verdad que la falsedad. ¿Qué significa? Es decir, que, bueno, a los inicios, estos señores podían hacer dudar a las personas de lo que pensaban y les hacían dudar. Pero ahora, sofistas, se hace referencia a alguien que puede decir una verdad y es verdad, pero puede decir una falsedad haciéndola pasar por verdad. Algo así como una mentira. La hace pasar por verdad. ¿Listo? Por ejemplo, uno para él, ¿no? Por ejemplo, las sirenas existen, diría él. Pero no, dice, sería otra persona, no existe. No, sí existen, y empieza tal vez a citar a varios personajes, a varios escritores. No, este escritor dijo esto, dijo aquello, pero se escucha el ruido. Es más, los ríos suenan y hablan y cantan, y esos son los que hablan las sirenas, y empieza a hablar y hace creer a las personas. Pero es falso que existan las sirenas. Entonces trata de hacer creer algo. Eso eran los sofistas. Sigue.
Ok, profesor. Al contrario de los filósofos de la escuela jónica que, encerrados en su torre de marfil, trataban marfil, trataban de desentrañar los enigmas de la existencia. Los sofistas tendían a enseñar conocimientos y filosofía útiles para la vida. La utilidad fue siempre el fundamento de su actividad. En ello radicaba, por una parte, la fuerza de este movimiento, pero, por otra parte, la causa principal de su decadencia, el pueblo heleno gustaba de los buenos ¿Por qué te escuchas? para los griegos. La ciencia práctica más importante era Mira, les he explicado la tilde. ¿Y por qué no has respetado la tilde? práctica más Ahí está acá está la fuerza, mayor fuerza voz. práctica. Otra vez. La ciencia práctica más importante era el arte de discurrir. La retórica. Para los griegos, la ciencia práctica más importante era el arte de discurrir. La retórica. El pueblo heleno gustaba de los buenos discursos. Quien sabía manejar bien la palabra conseguía oyentes. En uno de los diálogos de Platón, un sofista afirma que la retórica da al hombre el poder de reinar sobre los demás y hacer de ellos sus esclavos. Profesor, ¿puede ir al baño? Ya vamos a terminar. Corre nomás, sí, corre. Según la profesora, mañana que también está Eidan, perdón, Danilo, toca. A ver, leo todo eso, no supongo Vas a para leer que hasta ahí. un poco si quieres. Hasta ahí vas a leer eso para irnos. El comerciante que acumula dinero desde el sofista, el comerciante que acumula dinero, dice el sofista, no recoge para él, sino para otro, para quien domina la palabra y puede persuadir a las masas. Pues, en verdad, no hay asunto que no pueda ser tratado por un orador ante el pueblo con más persuasión que por cualquier especialista. Tan grande es el poder de la elocuencia, tan grande es el poder de la elocuencia, gracias a su dialéctica, Protágoras se vanagloriaba de convertir el argumento más débil en el más sólido. Ninguna idea científica o convicción es tan vigorosamente sistematizada que no puede ser pulverizada por la fuerza mágica de la elocuencia. Protágoras hace observar que cada cosa es susceptible de dos interpretaciones distintas y las dos capaces de defenderse a la vez. La verdad absoluta no existe, solo hay opiniones y maneras de ver. Aunque los sofistas ponían por las nubes el arte del bien hablar, estaban convencidos, sin embargo, que este arte producía sus mejores frutos cuando se acompañaba de conocimientos suficientes. Así, los sofistas dignos de tal nombre se preocupaban de dominar todas las ciencias, para enseñar a sus alumnos a hacerse buenos ciudadanos. Además, para satisfacer el ansia de saber que crecía sin cesar. Necesitaban hombres versados en muchas materias. Muy bien. Eso es lo que hace el sofista. Engatusa, engaña. Bueno, ahora, ¿no? Antes no. Antes un poquito, no mucho como antes. Muy bien, nos quedamos acá. Chau, chau. Hasta mañana, chicos. Cuídense. Chao, 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 chao. chao.